Alex Apico empezó como fotoperiodista en el 2000, cubriendo las guerras de Afganistán e Irak. Mientras conversaba con él en la entrevista que verán en breve, estaba a pocos minutos de partir para Egipto primero e intentar llegar a Gaza después. Alex ha publicado sus trabajos en diversos medios y ha ganado varios premios, pero lo más importante es ese compromiso que hace obvio en cuanto conversas con él. Un compromiso que va por delante del periodismo o que es precisamente la esencia del periodismo. Alex y Luigi, quien lo acompaña como parte de un equipo más grande, ya se encuentran allá. Y esto fue lo que nos contó poquito antes de partir. Alex, estás a unas horitas de subirte a un avión, de irte hacia, bueno, Egipto primero para llegar, por las únicas vías posibles, intentarás hacerlo a Gaza, que es un lugar donde ahora mismo pues, está ocurriendo un genocidio, como estamos documentando en Canal Red desde el primer minuto. Es una situación difícil, pero bueno, yo imagino que nuestra gente quiere saber un poco quién es Alex Apico, que va a ser nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón también un poco en un momento difícil en Gaza. Entonces, la primera pregunta que te haría en realidad es, ¿cómo así decidiste hacerte fotoperiodista en los 2000, que fuiste, además estuviste en las guerras de Afganistán y las guerras de Irak en aquel momento, pero cómo así tomas esa decisión de ser un fotoperiodista que se va a estos lugares de conflicto a narrar lo que está ocurriendo? Bueno, realmente yo empecé no sé si carrera o mi profesión como fotoperiodista realmente como activista, ¿no? Yo, cuando fue la Revolución Zapatista en Chiapas, me fui allí como activista, como tanta otra gente que íbamos a los campamentos zapatistas para intentar que se vulneraran lo mínimo posible los derechos humanos y proteger a los indígenas y a las indígenas de lo que estaba sucediendo y sobre todo lo que estaba pasando con los paramilitares que entraban donde estaban los indígenas. Y yo me fui ahí un poco pues, de lo que en aquellos tiempos se llamaba escudo humano, ¿no? Que lo que hacíamos era hacer escudos alrededor de los campamentos para protegerles de los paramilitares. Ahí estuve bastante tiempo y me di cuenta de que la cámara de fotos, a raíz de una situación que pasó, que unos indígenas estaban rodeados en una cabaña por los paramilitares, nos llamaron que si por favor podíamos ir a intentar sacarles y nos dimos cuenta que llevando la cámara de fotos en el pecho y haciendo fotos, pues los paramilitares y el ejército se apartaban, ¿no? Y era una vía de acceso para poder sacar a los indígenas de allí. Y de eso me di cuenta de que, bueno, pues la manera de hacer mi activismo y la manera de yo querer también contar historias era a través de una cámara de fotos. Y a raíz de eso empecé a tomar imágenes hasta casi, bueno, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy has estado en muchísimos lugares, he podido ver que has estado, como decíamos, en Irak, has estado también en Ucrania recientemente, has estado antes ya en Palestina, has estado creo que en el 2014, si no me equivoco, has estado en América Latina, has hablado de México, has estado en Haití, has estado en Colombia, has estado realmente en muchísimos lugares de conflicto. Y tú mismo acabas de decir que todo empezó en realidad más en una clave activista. Y tú sabes que pues Sí. en nuestro gremio, el gremio periodístico, a veces la palabra activista es una mala palabra y se nos dice que no hay que ser activistas, que el periodista está como por encima de la actividad política y una suerte de idea de que los periodistas no tomamos partido. Y entonces ahí yo te pregunto, viendo lo que tú ves, oyendo lo que oyes y contando lo que cuentas con tu cámara de fotos, ¿es posible no ser activista y no tomar partido y mantenerte desde esa especie de torre de Babel donde se narra lo que ocurre, pero sin involucrarte al punto de tomar un partido, tomar una decisión? Mira, yo creo que tomar partido, tomamos partido todos. El que diga que no toma partido, creo que está mintiendo. Es decir, para mí tomar partido es algo muy importante. Es decir, cuando uno enfoca la historia, cuando tú enfocas tu cámara de fotos o enfocas tu cámara de vídeo, la puedes abrir más o menos el objetivo. O cuando tú quieres contar una historia, enfocas también la historia. Por lo cual yo creo que tomar partido tomamos todos. Pero yo, claro que tomo partido. Es decir, yo quiero tomar partido por las víctimas, quiero tomar partido en defensa de los derechos humanos, quiero tomar partido por las injusticias que yo pienso que hay que contar. Entonces yo tomo partido desde el minuto número, vamos, desde el momento que toco tierra ya tomo partido, pero que es que la tomo antes. Es decir, cuando quiero ir a contar una historia ya estoy tomando partido. Es decir, ya sé la historia que quiero contar y por qué la quiero contar y este es el enfoque que la quiero contar. Entonces, para mí no es desprecio o una manera de despreciar nuestro trabajo decir que somos activistas, ¿no? Es decir, prefiero poner la etiqueta de activista por delante incluso que otro tipo de etiquetas, ¿no? Que nos las ponen continuamente, ¿no? Pero también por las historias que contamos. Es decir, las historias que contamos están realmente enfocadas en una manera de entender el mundo, ¿no? Y yo quiero seguir manteniéndome en esa manera de entender el mundo. Ahora mismo, cuando estamos hablando, aunque esto lo verá la gente todavía varios días después, estás a punto de subirte a un avión. Y yo me imagino que una cosa que la gente se pregunta es si es posible y cómo se hace la previa, la preparación para ese viaje. ¿Cómo te preparas mentalmente, físicamente, para lo que vas a vivir de alguna manera, aunque no lo sabes hasta que llegas ahí, pero cómo
¿Es posible prepararte siquiera para enfrentar lo que sea que vas a enfrentar, sabiendo que es una situación tan dura, un genocidio, como decimos, con bombardeos, con muchísimas muertes, con gritos, con desesperación, con dolor? ¿Es posible prepararse antes? ¿Haces algún tipo tú de ritual o de actividad previa a embarcarte en este tipo de viajes? Es muy difícil porque realmente es un libro abierto, no sabes hasta dónde vas a poder llegar, no sabes si vas a poder llegar incluso. Es decir, ahora mismo, por concretar el conflicto que está pasando en Gaza, el genocidio que está pasando en Gaza, es decir, lo que están intentando por todos los medios, acaba de llegar una noticia que han matado a otro periodista dentro de Gaza, es decir, están intentando por todos los medios que no accedamos allí. Es decir, simplemente el hecho de llegar a Rafat es casi, es muy difícil poder llegar a Rafat. Hay que llegar al Cairo, hay que gestionar un montón de papeles, hay que intentar que te dejen pasar a Rafat, es decir, que es la primera línea donde estás ya muy cerquita del conflicto e intentar a ver si hay con lo que se está moviendo, por lo cual no tienes muy claro lo que vas a poder hacer. Entonces es un libro absolutamente abierto en lo que no te puedes preparar. Es decir, es verdad que sí, que en el momento que tú tocas el terreno hay cosas que tú sabes que vas a ver. Es decir, porque siempre son muy parecidas en un conflicto, aunque las historias son muy diferentes. ¿No? Entonces no hay una preparación, no puede haber una preparación muy previa porque realmente no sabes hasta dónde vas a poder llegar ni tampoco sabes lo que vas a poder ver en un momento dado. ¿No? Pero sí uno intenta estar como más tranquilo, lo cual es absolutamente imposible. Es decir, es muy difícil. Hasta yo debo reconocer, me mantengo muy, muy nervioso hasta que cojo el avión. Es decir, cuando yo tomo la decisión de ir a un sitio, hay un tiempo en el que es verdad que estás muy nervioso, pero cuando ya despego en este caso de Asturias, ya realmente estoy metido en la historia, ¿no? Y es un poco lo que intento hacer, ¿no? ¿Has tenido alguna vez miedo cuando has estado ahí? Porque hay esta idea de que el miedo también se separa un poco, ¿no? De la figura de quien cubre y narra lo que... Pero yo me imagino que debe ser imposible también como tomar partido, ¿no? Dejar de sentir miedo todo el tiempo. ¿Has sentido miedo en algunos de los conflictos en los que has estado? ¿Y qué ha gatillado ese miedo? ¿A cómo te ha llevado a resolver o a resolver tú mismo ese miedo en ese contexto? A ver, el miedo es importantísimo. Es decir, para mí yo sentí miedo siempre. Es decir, que no sé, es decir, no somos superhéroes. Yo no creo que la gente que no siente miedo es un kamikaze, pero aparte de eso, es decir, es que puede que lleve a muerte a compañeros y a compañeras. Es decir, porque al final necesitas un fisher, alguien que te mueve. Es decir, yo creo que el miedo es muy importante porque es un medidor. Es un medidor también para ti, ¿no? Para saber un poco por dónde te vas moviendo, ¿no? Pero en este trabajo o en este modelo de vida, no sé cómo lo podríamos definir, es decir, nunca sabes tampoco cuándo lo has tenido más cerca o cuándo no. Es decir, muchas veces nosotros, con mi compañero, con Luigi Carinzi, que es con el que voy a estar, con el que trabajamos conjuntamente y con el que voy a estar, y sería imposible hacer esta historia sin él, con el que voy a estar trabajando ahora un tiempo, en Ucrania, el miedo lo sentimos un par de veces, pero en cosas muy, muy, muy determinadas. Incluso, y la situación fue que después, es decir, un mes después, justo el refugio donde nos habíamos quedado, donde habíamos trabajado, donde habíamos estado mucho tiempo, lo volaron por los aires. Pero es que otro mes después, justo con la persona que habíamos trabajado, con Emma, de la directora de una ONG que estaba sacando a víctimas del conflicto dentro de zonas de combate, pues también sufrió un ataque y murió, y habíamos estado con ella. Es decir, que a veces te das cuenta de lo cerca que pudiste estar de alguna situación más complicada después, ¿no? Cuando pasa el tiempo, ¿no? De hecho, he podido ver unos vídeos donde está Enma, está hecho de imágenes que ustedes han tomado en Ucrania y bueno, es un vídeo que se hizo con el grupo del parlamentario The Left en el Europarlamento. Y la verdad que es un vídeo donde se ven cosas pues desoladoras, ¿no? Donde ves las ciudades como han quedado completamente bombardeadas, donde había más de 200 familias, me acuerdo en un caso de una de las personas que comenta en el vídeo, y quedaban 20 o 40 familias nada más en ese lugar que ya parecía casi desértico, ¿no? ¿Cuántas veces has visto este cambio en el ecosistema humano, ¿no? De que de pronto, donde hubo vida, historias, familias, nombres, cuerpos, queda solamente un desierto a partir de pues, el conflicto, el bombardeo, el contexto concreto que haya. ¿Es posible luego reconstruir esas vidas o reconstruir ese espacio y que vuelva a ser un espacio donde haya otra vez vida y cierta normalidad? ¿O tú crees que es como ya queda una especie de lunar para siempre? No, no, donde ha pasado una guerra lunar queda para siempre. Es decir,
generaciones. Es decir, eso bueno, nos lo pueden decir en este país, ¿no? En España. Es decir, no se recupera. Otra cosa es que más o menos la vida normal, entre comillas, se puede ir recuperando, porque también el ser humano se adapta muy rápido a la guerra. Yo lo he dicho en varias veces en la universidad, todavía el otro día en Sevilla, en la universidad, hablando de conflictos bélicos. Y lo decía, el problema es que la gente nos adaptamos muy rápido. Es decir, de repente no estás en un conflicto y de repente estás en un conflicto y de repente estás metido absolutamente en ese conflicto y eres capaz de vivir o de sobrevivir dentro de ese conflicto haciendo cosas que a veces son verdaderas barbaridades, pero también sobreviviendo a verdaderas barbaridades. Es decir, bueno, creo no, la gente nos acostumbra a lo mejor. Ahora, ¿que se puede reconstruir? Claro que se puede reconstruir con muchísimo trabajo, pero hay historias que no se van a reconstruir nunca. No se van a reconstruir nunca la historia de todos estos niños que están siendo asesinados ahora mismo en Gaza. De todos esos padres, de esos madres, de esos hermanos. Es decir, esa historia no se va a reconstruir nunca ya. Esas vidas se han cortado completamente, ¿no? Y eso es una barbaridad. A veces, muchas veces te dice, ¿qué es lo que peor lleva? Lo de los niños y las niñas, lo peor. Es decir, porque no hay ninguna opción. Es decir, están ahí, punto, ya está. No pudieron tomar ningún tipo de decisión. Bueno, en las guerras nadie toma ningún tipo de decisión. La mayoría de las guerras se deciden a miles y miles de kilómetros de donde está el conflicto y las deciden personas pues, sentados en un sillón como estamos ahora mismo tú y yo, ¿entiendes? O en varios sillones deciden estratégicamente que tiene que haber un conflicto, ¿no? Y muchas veces detrás de esas historias pues están intereses económicos y geopolíticos y otro tipo de situaciones, ¿no? Pero al final lo que afecta es a las personas concretas que están allí, ¿entiendes? Estaban allí, punto, ¿no? Y eso es una barbaridad, ¿no? Sin duda. Yo, de hecho, una cosa que me ha sido muy útil es que he leído este libro que me pasaste y que te agradezco, que es Aprendiendo a mirar, donde hay un compilado de muchas fotos tuyas en muchísimos lugares durante muchísimos años, ¿no? Desde Angola, Mali, he visto Haití, he visto, por supuesto, Palestina, ¿no? La verdad que hay muchísimo trabajo. Y algo que me gustó muchísimo fue cómo se comenta ahí cuando estuviste en Bagdad, cómo fuiste con lo que tú ya nos has comentado hace un ratito, los escudos humanos, que entiendo que eran como voluntarios, ¿no? Que fueron hacia allá a hacer eso, escudos humanos. Yo te iba a preguntar un poco por ese concepto, porque me parece interesante, ¿no? Asumir, más allá de que vas con tu cámara y tal, que en realidad también eres una suerte de escudo contra la invisibilización de un conflicto, y no solamente de las vidas, sino de vamos a evitar que no se hable de esto, que no se hablen de estas vidas. Entonces, nos vamos allá con tu cámara en mano en ese caso, hacer eso, escudos contra la invisibilización. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso de decidir ser este escudo y también a la gente que conoces en ese transcurso que también hacen de escudos como tú? ¿Qué clase de alianzas y de lazos construyes con esos compañeros y compañeras que te acompañan? ¿Y cómo tomas esa decisión? Que me parece a mí pues una decisión difícil de tomar. Mira, hay un documental que se rodó en esa historia que se llama Apuntarse a un bombardeo de Macua. Es decir, que yo creo que ahí lo narra muy bien Teresa y la gente que permaneció más tiempo allí. Al final es activismo, te rodeas de un montón de gente activista que cree que lo que está pasando no puede pasar, que están muy convencidos de lo que están haciendo y de repente acabas en una central en Bagdad o en Basora. En este caso fue principalmente en la zona de Basora, que llevaban mucho tiempo bombardeando también, pues intentando que toda la gente supiera que había un montón de europeos allí, que los que estaban bombardeando, en este caso los americanos, supieran que había allí gente europea para intentar salvar aquella central que era muy importante para mantener los hospitales, para mantener bueno, pues la vida, entre comillas, lo mejor posible en la ciudad, ¿no? Y se crea un clima de camaradería, un clima que ya dura toda la vida, ¿no? Y hay compañeros que estuvieron conmigo allí hace ya un montón de años y que seguimos siendo compañeros, ¿no? Pero ahora se hace menos, pero durante unos años se hizo bastante, ¿no? Eso de los escudos humanos. También es verdad porque yo creo que el sistema entendió que había que evitar por todos los medios que los escudos humanos pudieran efectuar su trabajo, es decir, que pudiera haber gente observadora en los conflictos, ¿no? Y entonces ahora es más difícil, claro, acceder a los sitios, ¿no? Tú, una cosa que has dicho que me parece interesante es cómo te diste cuenta, y lo has repetido ahora un poco con lo de los europeos, de que un europeo, un hombre blanco europeo con una cámara de fotos, tiene poder, algo de poder, y que hay otras personas que no tienen ese poder por no ser un hombre europeo blanco, ¿no? Y creo que esto es interesante porque a veces se ve como ese privilegio, digamos, que podría ser un hombre blanco europeo, ¿no? Más bien es utilizado para discriminar, para oprimir, ¿no?
Y lo que tú estás haciendo de algún modo, corrígeme si me equivoco, es utilizar ese privilegio para sacarle la vuelta, ¿no? Para darle el giro de tuerca y hacer lo contrario, para narrar todas esas voces que no tienen ese privilegio, ¿no? Y esas historias. ¿Tú dirías que es un poco eso? ¿Te sientes privilegiado hasta cierto punto y también por eso asumes con más responsabilidad, tal vez si cabe, tu papel en ese momento y en este conflicto y ahora en concreto en el caso del genocidio en Palestina? Por supuesto, es decir, asumo absolutamente ese papel y soy consciente de él, pero también soy consciente de él de que es desde el activismo, ¿no? Decíamos al principio, estábamos hablando de que nos tachan muchas veces de activistas, ¿no? Es decir, claro que somos activistas y utilizamos la fuerza que tenemos en un momento dado, de siendo españoles o siendo blancos, bueno, siendo europeos, ¿no? Es decir, el poder acceder a lugares en los que a lo mejor que a nosotros nos pueda pasar algo o que no se nos deje entrar, puede crear un conflicto diplomático, puede crear un conflicto en algún momento dado y eso puede hacer que las cosas se pueden reducir un poco en lo que es la violencia del conflicto, pues lo utilizamos, ¿no? Pero mira, por poneros un ejemplo, nosotros estuvimos hace ya algunos años también en la Intifada en el Sáhara, donde estaban haciendo desaparecer a saharauis, a compañeros y compañeras activistas, lo estaban cargando en los camiones, se lo estaban llevando en el desierto, estamos hablando creo del 2005, creo que fue una cosa así, y yo allí también me fui como ya llevaba un tiempo ya tomando imágenes, ya más como fotógrafo, pero me di cuenta que no podía hacer ninguna imagen porque era absolutamente de noche, es decir, no podíamos disparar nada porque no podíamos utilizar flash, no podía utilizar nada, pero solamente el hecho de estar allí, de poder subir esas escaleras, de que te vieran las mujeres, los hombres que había europeos allí, daba algo de fuerza a la lucha que ellos estaban manteniendo. Recuerdo que ellos te decían, sube, sube, mira, escóndete aquí, sube por aquí, y se veían por lo menos que no estaban solas. Y yo no puedo tomar ninguna imagen aquel día, absolutamente ninguna imagen. Pero si lo que nosotros hacemos sirve para dar un poco de esperanza a, a algunas personas y también para denunciar, perfecto. Pero si nos quedamos solo para dar esperanza, también me sirve. Es decir, yo no estoy buscando, creo que nosotros no estamos, al menos yo no estoy buscando la foto mejor, ni mejor vídeo, ni la mejor crónica. Quiero que sea contada de la mejor manera, ¿entiendes? Pero también quiero que la gente que esté allí sepa que nosotros estamos con ellos, apoyándolos en lo que podamos, ayudándoles en lo que podamos, ¿no? Que espero que sea siempre con imágenes y con vídeos, pero que otras veces es simplemente estando. Es decir, creo que estar es parte de nuestro trabajo. Además, es una cuestión de empatía, por como me lo estás contando, me parece poderoso y de hecho esa era justo la última pregunta que tenía pensada, que ya tiene que ver más con el contexto concreto. Nuestra gente maravillosa, suscriptores y suscriptoras de Canal Red, han hecho posible que podamos enviar además a alguien que como tú tiene muchísima experiencia, porque una cosa que pasa es que a veces pues quienes van o quienes envían sus notas y sus piezas a lo mejor no tienen esa experiencia de saber incluso detectar por un lado, cómo hacer para narrar lo que está ocurriendo, pero como tú bien dices, incluso para entender que a veces no se trata ni siquiera de la foto, sino de dar algo ahí, que a lo mejor es algo que puede parecer simbólico, pero que puede hacer la diferencia, como dar seguridad en un momento tan duro y tan difícil, ¿no? Pero entonces mi pregunta sería, ¿qué te esperas, si es que te esperas algo que supongo que es ya difícil, como bien señalabas, pero de esto en concreto, de este viaje que vas a emprender en tan solo unas horitas, ¿qué te esperas y qué te gustaría poder narrar a tu retorno, a lo mejor? Qué te gustaría poder decir que hiciste o que lograste o no lo sé? ¿Qué te esperas de este viaje? Yo espero que nosotros podamos poner un poco de, no, no de luz, pero que podamos contar qué es lo que está sucediendo de verdad, no tanto a lo mejor en la geopolítica, ni no tanto a lo mejor en el conflicto global, que eso todos los días lo estamos escuchando, pero creo que es importante que los medios de comunicación hablen de las vidas de la gente. Es decir, esto en qué está afectando a las personas. Es decir, con sus nombres y con sus apellidos. ¿Entiendes? Sin caer a lo mejor demagogia, sin caer a lo mejor en ese amarillismo, pero sí contando cuál es la realidad. Y la realidad es la familia que ha tenido que salir y que está esperando a Rafat y que a lo mejor ha salido una ambulancia porque han herido a su mamá o su papá o el bebé o el niño que murió. Creo que tenemos que entrar ahí. Es decir, porque la gente si no sabe realmente y no se, de alguna manera no empatiza con las víctimas y no empatiza con la situación real del conflicto, lo podemos ver como algo. Yo cuando veo las imágenes en televisión dramáticas de los bombardeos, que son dramáticas, tengo miedo que nos quedemos solo con las imágenes de los bombardeos y no veamos lo que está pasando debajo de esos bombardeos. Es decir, hay un montón de gente ahí que está muriendo todos los días. Y eso es lo que tenemos que contar. Yo creo que nosotros tenemos que entrar en esas historias e intentar contar esas historias. ¿Entiendes? Y que los seguidores de Canal Red o los seguidores del medio de comunicación puedan empatizar más todavía con lo que está sucediendo allí de una manera real. Es decir, que podamos poner el micro ahí. Creo que eso es importantísimo. ¿Qué espero que podamos narrar nosotros? El fin. Es decir, que se pueda abrir un corredor. ¿Entiendes? Que entre ayuda humanitaria.
pero también que entren observadores y periodistas a Gaza. Hay que denunciar lo que está pasando allí. Es un genocidio. ¿Entiendes? Y eso tenemos que entrar a cubrirlo. ¿Entiendes? Van a hacer todo lo posible para que no entre ningún medio extranjero allí, porque ellos quieren decir que son solo activistas pro-palestinos o de Hamas, ¿entiendes? Los que están sacando la comunicación. ¿Entiendes? Ese es su objetivo. Por eso no quieren que entre ningún medio de comunicación. Nosotros desde España tenemos que presionar para que haya un corredor para que puedan entrar medios de comunicaciones. ¿Entiendes? Puede haber un convoy de medios de comunicaciones que pueda cubrir lo que está pasando ahí. Y observadores internacionales. ¿Entiendes? Para analizar lo que ha sucedido. Están bombardeando instalaciones donde hay civiles. Lo estamos viendo, ya no se puede evitar, es verdad. Pero ahora hay que tener los datos, ¿entiendes? Y hay que tener las pruebas. Es decir, no solo las imágenes de televisión, hay que tener los datos sobre el terreno, las pruebas para denunciar lo que ha sucedido allí, que es un genocidio, para que no se vuelva a repetir. Desgraciadamente, el no se vuelva a repetir, llevo tanto tiempo escuchando. Es decir, llevamos tanto tiempo escuchando para que no se vuelva a repetir. Por eso hay que hacerlo bien. Y saber que quien ha hecho esto lo va a pagar. Y lo tiene que pagar. Entonces, por eso creo que nosotros es muy importante que estemos ahí. No sé a dónde vamos a llegar, Luis y yo. No lo tengo claro. No lo sé todavía. Ojalá podamos entrar hasta el centro de Gaza y podamos contarlo. Sé que vamos a intentar hacer todo lo posible por llegar hasta el punto más cerca, ¿entiendes? De donde podamos contar la historia. Desde un sitio, desde otro, intentaremos contar la historia lo mejor posible. Y ese es un poco el objetivo. Me voy a quedar con eso, también con lo que has mencionado, con que este es un trabajo en equipo al final del día, siempre eres tú y es Luigi, ¿no? Es que son las dos personas que están yendo allá en un momento. ¿Verdad? No solo las personas y la gente que se queda en Madrid, es decir, que está trabajando, que va a ayudarnos con las conexiones, la gente que ha apoyado para que podamos estar ahí. Es un equipo grande. Yo creo que hay que evitar muchas veces el yo o una persona. No, no. Es un equipo que va a montar intentar contar una historia lo mejor posible. Y que a veces va a ser fácil y a veces va a ser más difícil y a veces no podremos contarla. No lo sabemos. Es una zona de conflicto a la que es muy complicado. Vamos a intentar contarlo lo mejor posible, pero un equipo. Creo que es importante. Al final es un equipo. Nunca estamos solas en realidad, porque si no, no saldría nada, tienes razón, es un equipo, para que también lo sepa la gente que nos oye, que es un equipo de gente que está poniéndolo todo para poder contar lo que tú dices, y espero, Alex, de verdad lo espero, porque sé que ahora vas a tomar el avión, que la próxima vez que hablemos por el WhatsApp, el Telegram o por donde sea, no solamente estés allá y has logrado entrar a contarnos todo lo que está ocurriendo y las historias que nadie cuenta, sino también que pues tengamos alguna mejor noticia que las que hemos tenido estos días. Gracias por este compromiso, por este ratito para esta entrevista antes de subirte al avión y muchísima suerte para ti y para Luigi que están yendo para allá. Y ya saben que para cualquier cosa, pues en Canal Red estamos súper atentos a todo lo que está ocurriendo y es un gusto poder contar con compañeros como ustedes. Pues gracias a vosotros por ayudarnos, por intentar ayudarnos a contar esta historia, intentar poner nuestro granito de arena comunicativamente para que esto llegue a más gente, para que podamos hacer presión para que esto pare de una vez, ¿entiendes? Y yo creo que eso es lo importante y sobre todo yo pediría que no pase de moda. Es decir, las guerras pasan de moda. Es decir, y cuando llevan un tiempo y cuando la guerra lleva un tiempo, llega un momento que ya no interesa a los medios de comunicación. Por eso ahora es el momento de estar. Es decir, podríamos haber estado el primer día, pero creo que el momento es ahora, que lleva varias semanas de conflicto, porque ahora puede que empiece a bajar la curva o subir, no lo sabemos, pero puede pasar. Entonces creo que hay que llegar también en el momento justo para decir basta y para contar lo que está sucediendo. Pues no dejaremos que pase de moda. Como bien has dicho, esa es nuestra misión y también la tuya. Muchas gracias, Alex, por la entrevista y por este ratito. En verdad, suerte por allá. Gracias a vosotros.